Vamos a dar inicio a nuestro último evento de este día, de este primer Congreso Continental de Teología Feminista, con el conversatorio titulado de Evaluación Cultural, Político-Religiosa de los términos género y feminismo. El mismo estará coordinado por la licenciada Marta González Pérez. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, con estudios en trabajo social en modelos de intervención con mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tesista de la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana. Ha sido docente en varias instituciones confesionales. Actualmente es miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y miembro de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana. Un aplauso para el panel, por favor. Sí, bien, pues el conversatorio tiene como objetivo analizar críticamente las raíces de la devaluación cultural, político-religiosa de los términos género y feminismo. Sí, ese es el objetivo del conversatorio. Se decía que procuráramos que fuera un conversatorio, pero con tantas preguntas que ya tiene aquí, por ejemplo, la doctora Marta, vamos a intentarlo. Primero presento a nuestras invitadas y agradezco también a la cátedra el privilegio que me dan de participar en esto. La doctora Ivonne Guevara es filósofa en ciencias religiosas, trabajó desde 1973 a 1989 como profesora en el Instituto de Teología de Recife. Esta labor fue interrumpida por el silencio eclesiástico que se le impuso tras sus pronunciamientos y compromiso en favor de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres en Brasil. Formó parte de DEPA, un equipo interdisciplinar dedicado a la formación alternativa de agentes de pastoral. Es integrante de la Asociación de Teólogas del Tercer Mundo, asesora de diferentes grupos de mujeres en la perspectiva ecuménica, feminista y ecológica. Entre sus obras destacan El rostro oculto del mal, una teología desde la experiencia de las mujeres, María, mujer profética, teología a ritmo de mujer e intuiciones ecofeministas y ensayo para repensar el conocimiento y la religión. Ha escrito gran cantidad de artículos. Bueno, la doctora Marta Lamas ya hicieron su semblanza curricular, pero algo que no dijeron en la semblanza es que muchas promotoras comunitarias, voluntarias, pues tomamos su metodología, tomamos sus herramientas que nos da para el trabajo con las mujeres en las zonas marginadas y pues necesitamos de su pensamiento, de su reflexión teológica, al igual que de la doctora Ivonne, al igual que la historiadora Elena. Entonces, pues gracias. La maestra Elena Varela es licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su maestría en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana. Fue directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y actualmente es directora de la División de Estudios Sociales. Tiene diversas publicaciones y participaciones en foros académicos nacionales e internacionales, desarrollando su investigación en torno a cuestiones vinculadas a los procesos de cambio político, funcionamiento de la democracia y el papel de las mujeres en los procesos políticos. Desde enero de 2017 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues un aplauso a nuestras invitadas. Gracias. Tenemos preparadas unas preguntas para las ponentes, pero quisiera que de todas las personas participantes hicieran llegar sus preguntas, porque este es un conversatorio entre las ponentes y todos ustedes. Así que si pueden hacer llegar sus preguntas, aquí estamos esperándolas. Mientras tanto, para la doctora Marta Lamas, bueno, ya se decía que actualmente presenciamos una redefinición de los términos género y feminismo, así como de las posturas que se busca expresar con ellos. Reflexionando en esto,
Bueno, antes de esto, doctora, lo que usted decía del mercado económico sexual, hay un fenómeno que se está dando en Ciudad de Nezahualcóyotl, yo vivo allá, jovencitas, madres de familia que llevan a sus niños al jardín de niños, se está dando el fenómeno de que hay abuelos que también llevan a sus niños al jardín de niños, entonces se empiezan a crear vínculos ahí de las jovencitas, de las madres jovencitas con los ancianos para este otorgamiento económico sexual. Y los ancianos pues no piden realmente una penetración, por decir así, sino pues la simple compañía, las caricias, los abrazos. Entonces ahí se comprueba, ¿no? Son mujeres que, son mujeres que pues están en esta situación de pobreza. Entonces, remitiéndome a su ponencia de hace rato, doctora. La primera pregunta entonces sería, ¿cuáles son los marcos teóricos y epistemológicos que más influyen en la transformación y eventual desgaste de los discursos de género y feminismo? Yo creo que el desgaste no tiene que ver tanto con marcos epistemológicos, sino tiene que ver principalmente con posiciones políticas. O sea, frente al feminismo ha habido dos cuestiones que le han ganado mala fama. Ser feminista es una mala palabra, ¿no? Hay una generación de chicas que dicen, yo no soy feminista, pero estoy a favor de la igualdad, del igual salario, en contra de la violencia. Te recitan la agenda feminista, pero te dicen, yo no soy feminista. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que por dos cosas. Por un lado, tenemos un desarrollo, digamos, político, ideológico, que cobra forma a finales de los años 90, de los años 80, principios de los 90, en donde la imagen que transmiten los medios masivos de comunicación, las películas, la cultura, ¿no? La cultura hegemónica, además, es: tú eres una chava liberada, la liberación sexual, tú busca tu desarrollo personal. Aquí esto empata con este desarrollo tan narcisista e individualista que se da en el capitalismo y que se recrudece ahora con el neoliberalismo. Así se da este fenómeno que se llama el posfeminismo, en donde muchas mujeres, sobre todo de 40 años para abajo, están en este plan de yo quiero desarrollar mi carrera, yo quiero ganar ciertas cosas, pero no me quiero poner una etiqueta, porque además era la etiqueta de mi mamá, y yo veo que todo el mundo en algún momento de su vida quiere diferenciarse de la mamá, ¿no? Entonces, por un lado está eso, que ha sido muy analizado como el posfeminismo y que tiene que ver con una cultura de consumo, con una cultura individualista y narcisista. Y por el otro lado, las feministas, muchas feministas han logrado tener una posición de poder en las estructuras. A estas feministas se las llama feministas de gobernanza, en el sentido de que la gobernanza es el gobierno que se hace también con un vínculo con las asociaciones de la sociedad. Son las feministas que entran en las conferencias de Naciones Unidas de Cairo, de Beijing, las que luego van a trabajar en el protocolo de Palermo del 2000. Y muchas de estas feministas, en el momento en que entran en el juego de la política, pues tienen que aceptar muchas de esas reglas de la política y son criticadas porque funcionan como hombres con falda, digamos, ¿no? Tienen objetivos políticos y muchas de sus posturas, digamos, al movimiento juvenil, estudiantil y eso les parece, bueno, que son iguales que estos políticos hombres. Entonces, hay de los dos lados un desprestigio de la palabra feminismo, porque creo que además tenemos un fenómeno en donde la mayoría de las personas se hacen idea del feminismo a partir de los eventos públicos. Muy pocos estudian y leen los planteamientos de las filósofas, de las antropólogas, de las sociólogas feministas, sino que vieron un programa, oyeron un discurso, fueron a una marcha. En este momento, no sé si ustedes, algunas fueron a la marcha el año pasado del 24 de abril en contra de la violencia hacia las mujeres. Fue una marcha muy importante, fue una marcha en donde muchas de las mamás de las chicas desaparecidas en el Estado de México y de Ecatepec, ahí están las católicas que estuvieron haciendo todo ese trabajo también, estaban muy enojadas.
y hubo contingentes de feministas jóvenes muy enojadas con unos eslogans que a mí me paran el pelo de punta, pero que puedo entender que están hartas. Si tú eres una chica joven y pobre que te tienes que estar moviendo en el metro y que si no hay vagón para mujer ese día, te meten la mano, te soban, te hacen… Estás enojada. Entonces haces un eslogan que dice machete al machote. Y eso escandaliza y dice, qué horror las feminazis que quieren acabar con los hombres. Entonces, son básicamente, digamos, estas circunstancias. Por un lado, una cultura individualista, narcisista, que alienta en muchas mujeres un separarme de un feminismo. No sé si leyeron hace 15 días en el periódico español El País, una escritora joven muy buena, esta niña Valeria Luiselli, escribe una crítica diciendo, hay esas feministas que salen a las marchas con sus cartelitos. Bueno, salen a la marcha con sus cartelitos porque existe una violencia contra estas mujeres. Y si tú no tienes los elementos conceptuales para poder formular una consigna que incluya a la demás gente, sino nada más sacas tu coraje, pues lo vas a sacar diciendo machete al machote. Entonces, por un lado, yo diría que son esas cosas. Es decir, el feminismo, hay una estrategia de las grandes corporaciones, de cosméticos, de moda, de las grandes revistas que quieren como decir, ay, ya, el feminismo ya pasó, ustedes mujeres ya están liberadas y pónganse bellas y bonitas, y sigue el estereotipo de la belleza y todo muy, muy fuerte, promovido por estas, y pues las chicas quieren ser deseadas y quieren tener galán o tener galana, ¿verdad? Y están enfrentando estos mensajes de que no hay que ser feminista para eso, hay que ser una chava atractiva y nada más. Y por el otro lado, sí hay actitudes que tienen que ver con decisiones políticas, figuras políticas que hacen discursos y que generan también mucho rechazo. Creo que esa es una parte del problema, no quisiera extenderme, yo soy muy rolluda, pero maestra, sí quería como sentar estas dos puntas y en medio habría muchas otras cosas que comentar. Sí, gracias, maestra. Para la doctora Ivonne hay una pregunta. Dice, teniendo en cuenta la gran oleada fundamentalista que sataniza la ideología de género, ¿cuáles estrategias desde la teología feminista podemos implementar para no retroceder en derechos y seguir con la defensa del Estado laico? O sea que no se trata ahora de hablar de la devaluación cultural, pero pues, es una pregunta. Es una pregunta. Ajá, sí. Es que ahorita, Ivonne, es un conversatorio, entonces nada más va a ser a partir de preguntas la participación y contestas las preguntas. Bueno. Sí. Teniendo en cuenta la gran oleada fundamentalista que sataniza la ideología de género, ¿cuáles estrategias desde la teología feminista podemos implementar para no retroceder en derechos y seguir en la defensa del Estado laico? Bueno, antes de contestar directamente a esta pregunta que me parece muy importante, quiero solamente subrayar algo sobre la cuestión de la desvalorización cultural, es que del género y feminismo, es que cuando hablamos de desvalorización cultural, es que hemos creído, y ahí hablo especialmente en los ambientes universitarios, confesionales y en las iglesias, entonces hemos creído que en estos espacios hubo una valorización. Yo quiero decir que nunca hubo una valorización ni de las cuestiones de género ni de las cuestiones del feminismo. Y que lo que hay actualmente ahí voy a entrar en el Estado laico, de críticas y de ataques, para mí es algo en un cierto sentido bastante positivo, porque estamos teniendo una visibilidad que significa que nuestras luchas, nuestras ideas, nuestras marchas, nuestros textos, nuestras publicaciones están empezando a incomodar sobre todo los espacios donde la cultura religiosa, especialmente cristiana, entra
de manera muy fuerte en contra del feminismo. A este respecto quiero recordar que solo en América Latina ya tenemos en teología feminista casi 50 años que estamos haciendo esto, casi 50 años. Y en una entrevista o dos que el Papa Francisco ha dado, él ha dicho, hay que hacer una teología de la mujer. O sea, que desconoce completamente los 50 años de teología que, bueno, estoy hablando de América Latina, en Estados Unidos, Holanda y otros países, Alemania fue mucho antes. Bueno, entonces ahí si ubicamos la cuestión del Estado laico. Creo que solo la defensa automática del Estado laico no resuelve ningún problema. Aquí en México ustedes tienen un Estado laico y las mujeres tienen muchos problemas. Y en Argentina no hay Estado laico y las mujeres siguen con muchos problemas. Y en Brasil tenemos un Estado laico, pero los senadores y los diputados no son laicos y hablan en nombre de Dios y hacen sus leyes o niegan sus leyes en nombre de Dios. Entonces, yo soy, por supuesto, por un Estado laico, pero hay que entender el alcance y los límites de lo que significa un Estado laico. Un Estado laico no es solo poner en el papel, este es un Estado laico. Los jueces, por ejemplo, en Brasil, cuando fueron a aprobar la ley a favor del aborto de los fetos anencefálicos, todos han hecho discursos religiosos en un Estado que se declara laico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, estamos invitadas e invitados a repensar qué queremos decir con un Estado laico y qué queremos permitir a nuestras instituciones religiosas de intervenir en este o aquel asunto. O sea, yo pienso que especialmente la Iglesia Católica, de la cual soy parte, es tremendamente intervencionista. O sea, esto quiere decir que si hay una ley que va a favorecer, por ejemplo, las mujeres, hay siempre un lobby católico en el Congreso que va a desfavorecer las mujeres. Entonces, no es suficiente solo declarar Estado laico. Tenemos que ir un poco más adelante. Gracias, doctora. Bueno, aquí viene una pregunta que es también tanto para la doctora Marta como para Ivonne. Sí, pues ahorita no me ha llegado para Elena, pero bueno, yo aquí tengo preguntas, sí, Elena. Perdón. Yo quería para terminar con el tema que ya estaban ustedes desarrollando, pero sí, bueno, Elena, ¿es posible resignificar los términos género y feminismo mediante la concepción de una cultura en la que la heterosexualidad no controle u ordene todo? A ver, ¿es posible resignificar? Ajá. Sí, claro que es posible resignificar. Parte del problema de la devaluación que estamos sufriendo con respecto a los términos de género y feminismo, parte de una significación que se le ha querido dar y que además se le ha querido dar a partir de atribuirle solo una parte de su contenido. Me explico.
Efectivamente, yo había titulado, yo sí preparé un poquito de, bueno, cómo pensar digamos, la respuesta a la pregunta que ustedes nos hacen, y yo le había titulado mi participación como sí, soy feminista y el pecado de ser feminista hoy en día, porque efectivamente uno parece que tiene que ir pidiendo disculpas por la vida por ser feminista. Y de hecho, pues hice la prueba, hace poco me invitaron a un grupo de reflexión universitaria, las materias de reflexión universitaria aquí en la Universidad Iberoamericana, y ahí sí hice la pregunta, ahí no me sorprendió, era una materia sobre género, y pregunté quiénes de las y los presentes había 2 muchachos hombres y el resto eran mujeres, un grupo, unas 15 personas, que quienes se consideran feministas, y efectivamente ahí no me sorprendió, porque la mayoría se considera feminista. Debo decir que previamente había vivido un par de experiencias que ponen en evidencia el sentido peyorativo de ser feminista, ¿no? Una de ellas, se me acerca un colega y en el pasillo me dice, ¿te puedo hacer una pregunta extraña? Yo sí, estoy yo preparada para cualquier cosa, y me dice, ¿tú eres feminista? Entonces le dije, sí, pero no es extraña, ¿no? Digo, ¿por qué uno no lo va ocultando por ahí? La otra es que una colega, que además yo consideraría, si a mí me hubieran pedido que la categorizara, yo hubiera dicho que es feminista, defiende los derechos, está a favor del reconocimiento de los derechos, etcétera, etcétera. Y esta colega me habla de una estudiante, me está hablando y me dice, bueno, no, pero es que esa estudiante sí es feminista, de serio. Entonces, con un sentido peyorativo. Al grupo les pregunté, muy bien, ustedes se consideran feministas, ¿qué les han dicho gente a su alrededor por ser feminista? Les doy algunas de las palabras que les dijeron: histérica, amargada, violenta, irracional, que está en contra de la familia, y la familia, o sea, porque solo hay una familia, evidentemente, con propensión a abortar siempre que puede, que lo único que busca es dominar a los hombres, y desde luego ese término tan glorioso, y estoy siendo irónica evidentemente, como lo de feminazi. Lo único que yo añadí, les dije, ay, nunca les han llamado castradoras de hombres, porque a mí alguna vez sí me lo han dicho. Entonces me consoló que ese grupo por lo menos ahí no estaba, ¿no? Entonces sí hay un sentido peyorativo. ¿Por qué hay ese sentido peyorativo? En realidad mi argumento es que se ha querido ver el feminismo primero como que ya no es necesario. ¿Por qué pides, o sea, para qué una lucha si ya se han reconocido los derechos de las mujeres? Entonces, si ya están reconocidas, es una cuestión de tiempo, y efectivamente uno va viendo los avances en materia de educación, en materia de acceso a la salud, en materia de laboral, y uno diría, pues es cuestión de tiempo. Entonces ya bájale a tus humos, ya no requieres de una ideología específica que reivindique los derechos de las mujeres. Entonces, la otra es peor, porque directamente lo que hace es tomar la peor parte, como decía Marta, tomar la parte más visible y que puede ser denostada, la parte más violenta, la parte que es, digamos, esto que incomoda, y entonces decir todo el feminismo es así. Toman una parte como el todo, y entonces, por tanto, hay que condenar el feminismo. Entonces, estamos viviendo esa devaluación cultural, la estamos sufriendo, y el problema es que todo ello se debe, desde mi punto de vista, a una resistencia a modificar las estructuras de poder. Entonces, es una resistencia en donde los cambios que se han dado formalmente, y que los podemos vivir en nuestras vidas cotidianas, o que los vemos a través de la legislación, en el fondo se están dando esos cambios con una misma forma de ver a la mujer en la sociedad. Y voy a, digamos, a tu idea de esto, resignificación. En realidad, lo que estamos viviendo, y lo vemos a través de las declaraciones, tanto, digamos, yo agarré como forma de pensarlo, en dar la respuesta, tanto las declaraciones en la iglesia, como desde la iglesia, como las declaraciones en la política, en realidad siguen reflejando una imagen de la mujer como mujer objeto, como mujer, digamos,
al servicio del hombre, como mujer cuya principal responsabilidad es la de procrear y la de encargarse del hogar. Mientras no cambiemos eso y no cambiemos la forma de entender la familia, las familias, mientras no resignifiquemos eso, en realidad vamos a seguir sufriendo las múltiples manifestaciones de discriminación, y ahí traigo varios ejemplos y si quieren luego se les doy algunos, porque hay ciertas piezas que no debiéramos perder de vista, que están ocurriendo hoy en día, no hace 30 años, hoy en día manifestaciones o formas de referirse a la mujer todavía, en donde se sigue dando un determinado significado de la mujer y su enclave, aunque nos han querido hacer creer que ya pertenecemos a la esfera pública, en la identidad, en la forma de vernos simbólicamente seguimos estando en la esfera privada y como únicos responsables de la esfera privada. Entonces, mientras no modifiquemos eso, difícilmente podremos hablar de un cambio real. Gracias, Elena. Maestro Miguel Ángel, usted como profesor de moral aquí. Profesor de ética mejor, porque si no van a decir que… Luego a veces se dice que los de moral somos pecadólogos y pues eso no. Hay una pregunta aquí, dice, ¿cómo asume la teología feminista el tema del aborto? Claro que quisiéramos oír su punto de vista. Bueno, yo preferiría mejor seguir con la lógica de que se está hablando ahorita, ¿no? Y si quieren del aborto después puedo decir algo. Para mí la cuestión es más estratégica, yo digo. Es decir, yo creo que hay campos en la sociedad, niveles en la sociedad o esferas en la sociedad en las que se da por supuesto que todo está bien y que no hay problemas, que vivimos en un país democrático, que vivimos en un estado de derecho, que vivimos en un estado laico y que todo marcha a la perfección y que quienes se quejan pues son las alborotadoras de siempre, ¿no? Yo creo que en esos terrenos sí es necesario expresarse y decir el término feminista o decir soy feminista, porque yo creo que sí es necesario… es decir, hay estructuras y hay modelos que hay que romper y yo creo que como Jesús en el Evangelio a veces hay que romper alzando la voz o de manera profética. Entonces yo creo que sí es necesario, o sea, yo no creo que haya por qué esconder una determinada tendencia que uno pueda tener, como la de ser feminista, por ejemplo. Pero puede haber otros ambientes, otros espacios donde a lo mejor ya no está en tanto la discusión sobre si el feminismo existe o no existe, y entonces se puede hablar de una manera, digamos, más propositiva. Pero yo cuando hablo de lo estratégico me refiero a que no hay que esconder la manera de pensar, pero también sopesar qué podemos ganar en determinados foros o en determinadas circunstancias, si nuestra manera de expresarnos puede ser, yo no digo conciliadora, pero a lo mejor más propositiva. Yo me iría más bien por ahí. Pero yo creo que definitivamente todavía a nivel sociocultural y político en México hay mucho todavía que decir en favor de la causa del feminismo, y yo creo que eso hay que hacerlo. Usted se declararía feminista en lo privado, pero no en lo público, estratégicamente. No, gracias por la pregunta. No, yo cuando digo estratégico yo no digo que hay que ser feminista en lo privado y no en lo público. Yo lo que digo es que si el ambiente en el que yo estoy o en el que yo me voy a pronunciar se piensa que todo está bien, por ejemplo, yo enseño ética teológica y digo, ahorita que decían lo del género, a nivel de magisterio eclesiástico se dice que lo del género es una ideología, como falsa conciencia de la realidad, ¿no? Yo creo que ahí hay que decir que eso no es cierto, que nos movemos en terrenos diferentes, ¿no? A lo mejor en el ambiente, en el que yo me desenvuelvo, estamos más bien por el modelo de la sexualidad diverso, ¿no? Es decir, hay géneros. Y en el ambiente propiamente eclesiástico generalmente se mueve en el modelo binario, ¿no? Hay hombre y mujer, y a hombre y mujer le corresponde un sexo y ahí no hay de otra.
yo creo que en ese contexto, en el modelo binario, hay que decir que la cosa es diversa. O sea, yo no estoy diciendo que públicamente, no, está bien, no, yo trato de contestar, nada más. Gracias. Por ahora digo. Gracias, maestro. Bueno, aquí son una pregunta para Elena y para Marta. Dice, el no llamarlo feminismo sería ignorar o negar el problema de género que vulnera más a la mujer, pero tal vez las feministas tendremos que argumentar tesis que son muy claras para nosotras, pero no para todos los demás. Y la pregunta es, ¿qué podríamos hacer las feministas para evitar una crisis de hiperracionalización? Hiperracionalización. Yo no sé qué podríamos hacer. Yo creo que el explicar que el feminismo no es un asunto solo de las mujeres, que el feminismo lo que plantea es que la diferencia sexual no se tiene que traducir en desigualdad social, económica, política, que hay toda una parte del pensamiento feminista que libera a los hombres, si la entienden. Es una estrategia, siguiendo al doctor, ¿no?, de quitarle el mujerismo al feminismo. Es decir, si sabemos por qué surge el feminismo, pensemos lo que era el siglo XIX, donde las mujeres no podían votar, no podían ir a la universidad, entonces por eso empieza a partir de las mujeres y se llama feminismo, ¿no? Pero en el siglo XXI, pues debería de llamarse, no sé, humanismo, diversidad humana, algún otro nombre, está difícil cambiárselo, pero creo que la estrategia para mí siempre es el conocimiento, ¿no? Es decir, ¿de qué están hablando? Cuando el doctor explica este tema de la ideología de género, ¿no? Decir, sí, hay muchas ideologías de género. El Vaticano tiene una ideología de género de que piensa que le toca a los hombres y que a las mujeres. El feminismo tiene otra. Hay distintas posiciones políticas que pueden tener una ideología de género y entendamos que género es un concepto que en español tiene tres que suenan igual, son homónimos, género, 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 y quieren decir cosas distintas. Entonces, hay también todo un trabajo de ir armando una explicación de qué hablas cuando hablas de género. Yo hablo de una lógica de la cultura, es una lógica que nos dice qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Esa lógica es distinta. En nuestro país hay grupos que viven con una lógica del siglo XIX, hay otros que viven con una lógica del siglo XX y hay otros que viven con una lógica del siglo XXI. Y sí creo que el eje de la diversidad humana, diversidad en todos sus sentidos, religiosa, económica, racial, sexual y demás, ayuda a abrir la cabeza y romper el modelo binario, que eso es una cosa. Ahora, para las personas que siguen amarradas al modelo binario, el feminismo tiene una propuesta, ¿no? Entonces, coincido, y por eso fui mala, digo, tenía mala intención al hacer la pregunta, ¿verdad?, para luego llevar agua a mi molino. Sí creo que hay que tener una discusión estratégica. O sea, yo ya no me puedo quitar la etiqueta de feminista porque la tengo desde hace 40 y tantos años grabada, pero sí creo que cuando me invitan muchas veces a hablar de género, la gente se sorprende que no hablo de mujeres, que empiezo hablando de culturas y de ideas y que meto y entonces me dicen, ¿no? El género es algo más que las mujeres. Sí, el género es algo más que las mujeres, ¿no? Por ahí sería más o menos. A ver, yo sí creo definitivamente que el feminismo no es hablar nada más de mujeres y no es tarea, digamos, o la lucha feminista no puede ser tarea nada más de las mujeres. No estoy tan de acuerdo que quizá haya que, digamos, pensar en otro término, porque yo creo que es una forma de invisibilizar una situación que todavía se vive. Pero esto lo que pone en evidencia de entrada es que además no hay no hay un solo feminismo, son muchísimos los feminismos, las corrientes que hay dentro del feminismo. Lo que tenemos que pensar es cómo logramos quitar los estigmas en torno a
esa lucha que implica hombres y mujeres, porque no nada más significa, cuando hablamos de cambiar los roles en la sociedad y las formas y la relación en la sociedad, no nada más significa que las mujeres ya no seamos, digamos, no estemos nada más en el hogar o que las mujeres podamos acceder al mundo laboral. Significa que los hombres dejen de ser vistos como los únicos proveedores, y eso imagínense el cambio que supone para los hombres en su conjunto. O significa que los hombres dejen de ser vistos como aquellos que ayudan en la casa en lugar de, que es a lo que debiéramos como ser vistos como corresponsables en la casa. Si ustedes preguntan esto, normalmente a los hombres es, bueno, todo el mundo dice que ayuda, luego uno se de maravilla porque resulta que hay una corresponsabilidad terrible que luego no se refleja ni en las encuestas ni en ningún estudio. Pero cuando uno pregunta, pero bueno, ¿tú qué haces en el hogar? Bueno, es que yo ayudo de repente, o sea, digo, sí, llevo los platos a la cocina, ¿no? Entonces, y eso ya se asume como ya el cambio. Creo que lo que hay detrás o la necesidad que hay detrás de todo esto es realmente de pensar en un cambio en las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres. Pero ese cambio significa acabar con ciertos, pues decía, estigmas, con ciertos prejuicios y con muchos estereotipos, ¿no? Yo cuando recibí la invitación para el Congreso dije, ay, voy a ver el semanario desde la fe. Conste que el rector me regañó una vez porque que andaba leyendo esas lecturas, sí son un poco subversivas. Pero me puse a ver la arquidiócesis me encontré por ahí de San Luis Potosí y ver cómo están viendo desde que el catholic.net, entonces cómo veían eso el género, ¿no? Y lo primero que me encontré es la crítica a la ideología de género, porque es un intento, así dicen, de dar a los estudios de género un rango científico. Y dije, el Nator, o sea que resulta que lo que hago yo ya no es investigación social, porque es una pretensión mía que tenga un rango científico, ¿no? Y a partir de ahí se encuentra uno con toda la visión de un sector de la iglesia, porque de la misma forma que no hay un feminismo, no hay una iglesia, y eso me queda clarísimo, pero un sector de la iglesia en donde ven eso de la ideología de género ligado al comunismo, digo, para ya terminar de ser pecado completo, ¿verdad? Que están en contra de la maternidad, no queremos tener hijos, no queremos ni de la institución familiar. Es toda una visión en donde de nuevo es una defensa, yo siento, de este sector más conservador de la iglesia, es una defensa frente a un cambio en los roles. Y eso es lo que tenemos que ir modificando e ir haciendo, ahí sí siendo mucho más estratégicas. Nada más por terminar con la iglesia, con una cuestión que dices, bueno, hay muchas iglesias. Me fui al Papa Francisco. Dije, ¿y qué opina? O sea, ¿qué dice el Papa Francisco? Entonces me encontré una frase que uno diría, pues sí, ya nos empiezan a reconocer, pero yo creo que al contrario, es mucho peor, porque el Papa Francisco, digo, y con todo el respeto que me merece y todo lo que algunas cosas en donde se ha avanzado muchísimo, dice que las mujeres somos importantísimas en la sociedad porque damos armonía. Y entonces me preocupé mucho, porque dije, en la torre, yo no estoy cumpliendo mi papel, o sea, en el momento en que el trabajo yo me ponga un poco beligerante, pues ya estoy dejando de cumplir el rol que me está asignando la iglesia, bueno, ese sector de la iglesia, me está asignando el rol de contribuir a la armonía, y somos las tiernas y somos las que damos la paz. Entonces, cuando en realidad de nuevo se nos está estereotipando en un nicho dentro de la sociedad y en un papel específico que es sostener esa paz. Pero eso nos impide, si se fijan, eso lo que hace es perpetuar ciertas relaciones que son contra las que tenemos que ir lidiando, ¿no? Gracias, María Elena. Doctora Ivonne, ¿qué argumento teológico se puede dar para explicar el derecho a decidir en el aborto? Argumento teológico, dicen aquí, exigiendo. ¿Se puede dar para explicar el derecho a decidir abortar? Bueno, cuando se dice un argumento teológico, es lo mismo que decía Elena, hay tantas interpretaciones, hay tantas teologías, y cada teología va a decir que Dios ha dicho esto o aquello, y hay teologías que van a decir algo, pero no van a decir que Dios dijo. ¿Entienden esto?
O sea, que van a decir que hay cosas que yo tengo que decidir. Hay cosas que yo tengo que dialogar con quien pienso que puedo o que debo dialogar para decidir. Y esto no es solo para aborto, esto es para miles de cosas en la vida. Derecho a decidir no es solo derecho al aborto, es que de repente también es una forma ideológica para mí es una reducción del poder de decisión de las mujeres. Las mujeres, nosotras no decidimos solamente en relación a aborto, y los hombres también deciden miles de cosas. Entonces, limitar el derecho a decidir, para mí es algo muy limitativo. Yo quiero decidir sobre muchas cosas. Incluso quiero decidir adentro de la iglesia sobre otras realidades que yo no puedo decidir. Me gustaría de decidir sobre otros poderes que nosotras en la iglesia estamos prohibidas, completamente desechadas. Gracias. Entonces, cuando me preguntan ¿cuál es la teología para el derecho a decidir? Digo, ¿derecho a decidir qué? Derecho a decidir aborto. Entonces, la primera teología es de la mujer que piensa que tiene que abortar. Ese es el primer derecho. Ella es la que tiene el primer derecho. Y esto no es un asunto individualista. No es un asunto que va a tocar el egoísmo de la mujer que no quiere. Como decía Marta, el aborto es un sufrimiento. No se puede negar. Entonces, ¿por qué voy a tomar esta decisión y no otra decisión? Y además, ¿por qué tanta gente tiene que entrar en este control de mi vida? ¿Por qué tornar tan público así en las iglesias sobre todo? Algo que es derecho mío. Entonces, yo no hablo aquí desde la teología. Hablo sí desde una pequeña teología que represento con otras mujeres. O sea que es la teología de que no se puede institucionalizar las decisiones de la trascendencia o del ser que se llama Dios o del no ser que solamente decimos que es el soplo de vida. No se puede. Entonces es una cuestión muy compleja que merecería quizás una reflexión sobre qué llamamos Dios y qué llamamos el poder de decidir, a qué llamamos, ¿no? No voy a preguntar al profesor de moral, pero sí, ese tantito, profesor. Hacer una nota a pie de página. Mis amigas católicas por el derecho a decidir, María Consuelo, me ha explicado que en el derecho canónico, que es la ley, digamos, de la Iglesia Católica, hay excluyentes y atenuantes para las mujeres que abortan. Y que el 21 de noviembre, si recuerdo bien, María Consuelo, el Papa planteó la posibilidad del perdón todo el tiempo, sin ninguna circunstancia, a las mujeres que abortan, que creo que es también empezar, bueno, pero es un paso, ¿no, Ivonne? Digamos, no es la teología feminista, es la teología tradicional que ya acepta que una mujer con miedo sea un excluyente para no ser excomulgada. Tiene
tiene que confesar al sacerdote lo que ella ha hecho, o sea, que tiene que someter su conciencia a la aprobación del sacerdote. Y si el sacerdote al cual ella se confesa le dice, sí, estás perdonada, entonces no es tan generoso, no es tan generoso. Y es limitar la decisión de la mujer, limitar la vida de la mujer, o sea, es también presumir que esto se trata de las mujeres católicas, que entonces es lo mismo que han hecho en una ceremonia, no me acuerdo cuál, en el Vaticano, en que han puesto confesionales y han dicho que en este día las mujeres que se confiesan allá en Roma, que se rodillan en el confesionario y piden perdón porque han hecho aborto, pueden ser perdonadas. Entonces, para mí, disculpe, no es serio, no es tomar las mujeres en serio. Yo prefiero la pelea en contra del aborto que esta cosa de ña, un poquito aquí, un poquito allí. No, para mí esto no es un paso serio de respeto a las mujeres. Discúlpeme. Puede ser que estoy equivocada, pero en el momento es esto que siento. No creo que estés equivocada, pero creo que hay diferencias estratégicas en todo caso. Bueno, Maestro, sí. Gracias. Siguiendo con lo estratégico, no, yo quiero comentar una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne sobre la decisión. En la encíclica, en la carta del Papa Francisco Amoris Laetitia, él hace un llamado muy fuerte a la conciencia de la persona y al discernimiento. Y tiene una frase que yo creo que había que escribir con letras de oro en la puerta de todos los salones de los seminarios diocesanos, que dice algo así, palabras más, palabras menos: no podemos suplantar la conciencia de nadie. Y lo está diciendo de la jerarquía eclesiástica prácticamente, ¿no? No podemos suplantar la conciencia de nadie. Y el cristianismo más tradicional siempre ha enseñado que cuando se toman decisiones se debe seguir la propia conciencia, no la conciencia de nadie. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay un cambio en la encíclica Amoris Laetitia en relación a la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II habla de el valor de la conciencia, pero la conciencia enfrente de la verdad con mayúscula, cuya verdad resplandece. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la conciencia delante de esa verdad con mayúscula resplandeciente? Doblar la rodilla, prácticamente. Preguntar, ¿quién me va a decir la verdad? Y cuando alguien me diga la verdad, mi conciencia se tiene que arrodillar. Y lo que dice el Papa Francisco es muy diferente. Tiene que haber un discernimiento, pero es la propia conciencia de la persona, y en este caso concreto de la mujer, la que tiene que decidir, y nadie puede decidir por ella. Son dos vías diferentes que yo creo que pueden marcar o pueden dar pie a plantear una ética teológica de manera diferente. Claro, faltan cosas, porque tampoco, hay temas en relación a las cuestiones de la moral, en relaciones a la moral sexual y a la ética de la vida, que el Papa todavía no ha enfrentado de manera directa, pero yo creo que si consideramos el peso que tiene la estructura jerárquica de la Iglesia, ante estas perspectivas que se abren, yo creo que hay camino por recorrer en el cual puede haber esperanza. Miguel, disculpe. Una cosa es lo que está en los documentos, y lo que está en los documentos hasta es muy lindo. Otra cosa es la práctica, la gente que hace pastoral. Otra cosa es escuchar la condenación de obispos en el plural. ¿Por qué? Porque una chica violada por el padrastro, no sé cómo se dice, padrastro, ha hecho aborto.
condenación del cuerpo médico, condenación de la madre de la chica. Entonces, hay que pensar que la iglesia no es solo los documentos. La iglesia soy yo, ustedes son los que quieren ser de la iglesia católica, pero la grande contradicción de la iglesia católica es que puede tener palabras muy lindas, pero en el mismo documento, palabras tremendamente contradictorias. Lo que yo lo apoyo cuando habla de la conciencia, y yo puedo decir de mí mismo. Este ha sido el argumento que yo utilicé cuando un obispo me preguntó ¿por qué deciste que el aborto en una situación no era pecado? ¿Por qué deciste? Yo le dije, por mi conciencia. Entonces él me respondió, además conozco la tradición, tu conciencia no vale. Lo que vale es lo que dice la iglesia, o sea, lo que dice la iglesia de él. Bueno, es solo para decirte, no, que hay contradicciones, incluso también en las posiciones del Papa hay contradicciones.